En los días posteriores a la ascensión del Mesías, cuando la buena nueva se extendía como un fuego silencioso por las sinagogas y mercados del Imperio Romano, vivía en Antioquía un hombre llamado Lucas. Era griego de nacimiento y médico de vocación, un siervo de la lógica y la observación. Su mente, entrenada para descifrar los complejos mecanismos del cuerpo humano, encontraba orden en lo visible, palpable y explicable. Para él, la verdad era una sustancia que podía examinarse, una conclusión alcanzada mediante evidencia metódica. Las historias que llegaban de Judea sobre un carpintero que sanó con una palabra y resucitó de entre los muertos le sonaban como otra de las muchas fiebres espirituales que azotaban Oriente. Fascinantes en su fervor, pero carentes de la sustancia que su razón requería para creer. Sin embargo, el Dios que teje los destinos de los hombres ya había tendido su red sobre el alma de aquel médico, pues, tras la fachada de la seguridad intelectual, una profunda inquietud carcomía el espíritu de Lucas. En su trabajo era testigo diario de la fragilidad de la carne y de los límites insuperables de su conocimiento. Podía aliviar el dolor, pero no podía dar sentido al sufrimiento. Podía prolongar la vida por una temporada, pero no podía detener el avance inexorable de la muerte. Y fue en el silencio que siguió a la pérdida de un paciente que lo asaltó la pregunta fundamental: ¿qué seguía? Las respuestas de los filósofos griegos parecían vacías, meros ejercicios intelectuales. Pero el testimonio de aquellos seguidores del camino, hombres y mujeres que hablaban de la resurrección no como un concepto sino como un hecho histórico, comenzó a perturbar el orden de su mundo. El punto de inflexión para Lucas no llegó a través de un sermón apasionado ni de una visión celestial, sino a través de la observación clínica, el método en el que más confiaba. Comenzó observando a la comunidad de seguidores del camino en Antioquía, y lo que vio lo perturbó profundamente, pues desafió toda su comprensión de la naturaleza humana. Vio a esclavos y a sus amos compartiendo la misma comida como hermanos. Vio a los ricos vendiendo sus propiedades para ayudar a los pobres sin buscar reconocimiento. Y, lo más impactante, vio a hombres y mujeres enfrentando la persecución e incluso la muerte no con desesperación, sino con una serenidad inexplicable, como si poseyeran un conocimiento que hiciera de la muerte misma algo irrelevante. Esto no era fanatismo, era una transformación profunda y genuina, una sanación del alma que Lucas nunca había imaginado posible. Fue entonces, en medio de sus reflexiones, que comprendió que se encontraba ante el acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad. Si lo que decían aquellos hombres era cierto, la sanación que buscaba ofrecer a los cuerpos era una pálida sombra de la sanación que Jesús ofreció a la creación misma. Una convicción inquebrantable se formó en su corazón, no como una emoción pasajera, sino como la conclusión lógica de su investigación. La verdad debía documentarse, la historia debía contarse, no como un mito o una leyenda, sino con la precisión de un informe médico, con orden, claridad y un testimonio irrefutable. Era una vocación que le exigiría abandonar su carrera, su seguridad y su renombre para convertirse en un peregrino en busca de las fuentes primarias de la fe. Así, Lucas comenzó su gran obra, no con la arrogancia de un autor, sino con la humildad de un siervo de la verdad. Su viaje lo llevó por caminos polvorientos y ciudades bulliciosas de Judea y Galilea, siempre en busca de aquellos cuyos recuerdos albergaban los tesoros que necesitaba. No buscó a los escribas ni a los maestros de la ley, sino a los hombres y mujeres sencillos que habían caminado con Jesús, que habían escuchado su voz y presenciado sus milagros con sus propios ojos.
Con la paciencia de un médico que investiga el origen de una enfermedad, formuló sus preguntas, comparando un relato con otro, observando los matices, los detalles que solo un testigo presencial podía proporcionar. El Espíritu de Dios guió sus pasos, abriendo puertas que de otro modo estarían cerradas y conectándolo con almas que guardaban fragmentos esenciales de la historia de la salvación. Comprendió entonces que su tarea era sagrada. No se limitaba a recopilar datos para satisfacer la curiosidad histórica. Sentaba las bases de la certeza para la fe de innumerables almas venideras. Cada entrevista, cada entrada en sus papiros era un acto de adoración, una forma de preservar la más pura revelación del amor de Dios por la humanidad. El Señor no anuló la mente perspicaz de Lucas, sino que la ungió, transformando su rigor científico en una herramienta para el reino. Su búsqueda de precisión era, de hecho, una búsqueda del honor del rey al que ahora servía. Y para comenzar su relato ordenado, sabía que necesitaba acudir a la fuente más íntima, la que albergaba en su corazón el misterio del principio mismo, el nacimiento de aquel que era el Verbo hecho carne. La soberanía de Dios se mueve de maneras que la sabiduría humana jamás podría haber anticipado. Mientras el decreto de César Augusto resonaba por todo el imperio, ordenando a todos regresar a su ciudad natal para el censo, el mundo solo veía el poder de Roma en exhibición, la maquinaria imperial organizando a sus súbditos. Sin embargo, en los cielos, los ángeles presenciaban el cumplimiento de una profecía susurrada siglos antes por el profeta Miqueas. No fue la voluntad de César, sino el plan irrevocable de Dios, lo que guió a un joven carpintero llamado José y a su esposa, María, embarazada por el poder del Espíritu Santo, por el polvoriento camino de Nazaret a Belén. Viajaron no como nobles en litera, sino como gente común, sujetos a los decretos de los hombres, sin saber que eran los protagonistas del acto más decisivo de la historia. Al llegar a Belén, la ciudad de David, la encontraron abarrotada de gente. Cada puerta que se cerraba, cada posadero que meneaba la cabeza con tristeza, era una pieza del designio divino que exponía la condición del mundo para recibir a su rey. No había lugar para él en la posada, como tampoco lo habría en los corazones de los poderosos y religiosos de su época. El rey del universo nacería no en un palacio adornado con seda y oro, sino en un lugar reservado para animales, un humilde refugio cuyo olor a heno y tierra anunciaba la naturaleza de su reino. La gloria de Dios estaba a punto de estallar en el escenario más inesperado, eligiendo deliberadamente lo bajo y despreciado para avergonzar lo que el mundo consideraba grande. En aquella noche sagrada, en medio del silencio que solo el campo puede ofrecer, los dolores del parto se apoderaron de María. No contó con la ayuda de parteras experimentadas, ni con el consuelo de un hogar preparado, solo con la fiel presencia de José y la soberanía de Dios que envolvía aquel lugar. Cada detalle que Lucas registraría con precisión más tarde fue un acto de profunda humildad y obediencia. Al envolver a su hijo recién nacido en pañales y acostarlo en un pesebre, María no solo cuidaba a un bebé, cumplía un propósito celestial. El pan de vida, que bajó del cielo para alimentar al mundo, fue colocado precisamente en el comedero donde comían los animales, una poderosa señal de que Él había venido a alimentar a los hambrientos y a servir, no a ser servido, desde su primer aliento en la tierra. Mientras la serenidad envolvía el establo, una explosión de gloria divina rompió la oscuridad en los campos de Efraín. Los cielos se abrieron no sobre el templo de Jerusalén ni sobre el palacio de Herodes, sino sobre un grupo de pastores que cuidaban sus rebaños.
Eran hombres rudos, marginados por la sociedad religiosa, cuyas ocupaciones les impedían cumplir con todas las ceremonias de la ley. Y fue a ellos, los impuros y olvidados, a quienes se les entregó la primera proclamación del Evangelio. La teaching, elección de Dios, fue un acto deliberado, una declaración de que su reino revertiría todas las jerarquías humanas. La luz que brilló a su alrededor no fue para condenarlos, sino para anunciar que el gozo prometido durante siglos había llegado y que ellos, los más bajos en la escala social, serían los primeros en contemplar al Salvador. La reacción de los pastores fue la más pura expresión de fe, inmediata y sin vacilaciones. Al oír la proclamación celestial, no se detuvieron en debates ni dudas, sino que se dijeron unos a otros: vayamos ahora a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Su afán desde la colina hacia la ciudad fue más que un acto de curiosidad. Fue el primer movimiento de adoración de la iglesia naciente, una peregrinación de corazones humildes hacia su Rey. Al encontrar a María, a José y al niño acostado en el pesebre, tal como se les había dicho, no vieron simplemente a una familia pobre en un establo. Por la fe, contemplaron el cumplimiento de la promesa de Dios, y al salir de allí no pudieron contener su alegría, convirtiéndose en los primeros evangelistas en proclamar la buena nueva de la salvación. Tras la partida de los pastores y el regreso del silencio, la fuerza y la gloria de aquella noche se posaron sobre María de una manera singular. Mientras otros difundían la noticia con entusiasmo, ella, en su profunda sabiduría, recogió cada acontecimiento, cada palabra y cada imagen en su corazón para meditar sobre ellas. Años más tarde, al relatar estos momentos sagrados a Lucas, no fue solo una secuencia de acontecimientos lo que transmitió, sino la esencia misma de aquella noche. El médico evangelista comprendió que este era el corazón de su evangelio, la revelación de un Dios que se manifiesta en la quietud y la contemplación, y cuya historia se conserva no solo en los registros públicos, sino en el santuario de un corazón fiel que medita en sus misterios. A medida que Lucas continuaba su investigación sagrada, entrevistando a testigos y organizando sus relatos, un patrón divino comenzó a emerger con innegable claridad, un hilo conductor que entrelazaba todas las acciones de Jesús. El Mesías que documentó no operaba desde el centro del poder religioso o político, sino que se movía deliberadamente hacia los márgenes de la sociedad. Buscaba activamente los lugares sombríos donde vivían los olvidados, los despreciados y los desdichados. Para Lucas, el médico, quien de profesión había aprendido a ver la enfermedad sin distinción de clase social, esta actitud fue revolucionaria. Comprendió que Cristo veía a la humanidad como un vasto hospital y que Él era el médico jefe, acompañando a los más desesperados, ofreciendo una sanación que trascendía el cuerpo y alcanzaba el alma. Una de las historias que más conmovió el corazón de Lucas fue la del leproso. En aquella sociedad, la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte civil y espiritual. El leproso era un espectro, un muerto viviente obligado a vivir aislado, cuya única identidad era su impureza. Cuando aquel hombre desesperado se arrodilló ante Jesús, la multitud, como era costumbre, retrocedió. Pero Jesús, movido por una compasión que desafiaba todas las barreras religiosas y sanitarias, hizo lo impensable. Lucas enfatizaría en sus escritos esta acción crucial. Extendió la mano y tocó al intocable. En ese toque, el poder de Dios fluyó, no solo para purificar la piel del hombre, sino para purificar su identidad, restaurar su dignidad y declararlo limpio ante los ojos del cielo y la tierra,
demostrando que el amor de Dios no teme a la contaminación. El alcance de esta compasión divina se extendía más allá de las dolencias corporales, abarcando las enfermedades morales y sociales que la religión consideraba incurables. Lucas, al relatar la historia de Leví, el recaudador de impuestos, sintió el peso de ese llamado. Los recaudadores de impuestos no eran solo pecadores a los ojos de los fariseos, eran traidores a la nación, símbolos vivientes de la opresión y la corrupción romanas. Eran hombres que habían priorizado el lucro sobre su pueblo y su Dios. Sin embargo, Jesús se acercó al puesto de Leví no para condenarlo, sino para mirarlo con una autoridad que veía más allá de su profesión, viendo el alma sedienta tras la fachada de la avaricia. La invitación a «sígueme» no fue un susurro, sino un llamado público que resonó como un trueno, declarando que ni siquiera la traición más profunda estaba fuera del alcance de la gracia restauradora. El escándalo, sin embargo, alcanzó su clímax en el banquete posterior. Al sentarse a la mesa en la casa de Leví, Jesús no solo compartía una comida, ofrecía la comunión plena a una multitud de recaudadores de impuestos y pecadores. En esa cultura, comer juntos era un acto de aceptación incondicional, una declaración de pertenencia. Los fariseos, observando desde fuera, solo veían una violación de sus leyes de pureza. Pero Jesús, al pronunciar las palabras que Lucas registraría con especial atención, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, estaba redefiniendo la naturaleza misma de la santidad. La santidad divina no era frágil, hasta el punto de estar contaminada por el pecado, sino poderosa y activa, capaz de penetrar en los lugares más infectados para sanar. Esta obra de restauración también se extendió a las mujeres, quienes en la sociedad de la época a menudo eran relegadas a una posición de invisibilidad. Lucas, con su sensibilidad agudizada por la inspiración del Espíritu, se encargó de registrar cómo Jesús derribó activamente estas barreras culturales. No solo permitió que las mujeres viajaran en su séquito, aprendiendo a sus pies como discípulas, algo sin precedentes para un maestro, sino que también las convirtió en protagonistas de su ministerio. Recibió la adoración desmesurada de una pecadora arrepentida en casa de un fariseo, curó a María Magdalena de sus demonios y contó con el fiel apoyo de Juana y Susana. En un mundo dominado por los hombres, Jesús restauró la dignidad de las mujeres, viéndolas no como posesiones, sino como hijas amadas de Dios, coherederas de su reino. Al reunir todos estos testimonios, Lucas, el médico griego, llegó a una conclusión que se convertiría en el eje central de su evangelio. El amor de Cristo no era selectivo, era una fuerza universal que fluía a los valles más profundos de la miseria humana. Leprosos, recaudadores de impuestos, pecadores, soldados romanos y mujeres marginadas, todos encontraron en Jesús un refugio seguro, un lugar donde no se definían por sus enfermedades, sus pecados ni su estatus social, sino por la gracia insondable de Dios. Para Lucas, un gentil fuera del pacto original, esta fue la más gloriosa de las revelaciones. La invitación al reino era para todos. Comprendió que esta compasión radical no era solo lo que Jesús hacía, sino quién era Él. Una verdad que intentaría ilustrar aún más profundamente a través de las parábolas que se disponía a contar. Lucas, en su búsqueda de un relato ordenado, encontró en las parábolas de Jesús la revelación más profunda del reino de Dios. Registró con especial cuidado el episodio en el que un doctor de la ley, un hombre dedicado al estudio minucioso de los mandamientos, se levantó para poner a prueba al maestro. Su intención no era aprender, sino acorralar a Jesús en un debate teológico, buscando una brecha en su sabiduría. Su pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?,
era la más grande de todas, pero provenía de un corazón que ya se consideraba justo. Jesús, en su soberanía, no le dio una nueva doctrina, sino que lo hizo volver a la misma ley que había estudiado con tanta profundidad, obligándolo a confesar la esencia de todos los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, el corazón del hombre, anhelando justificarse, no estaba satisfecho. Necesitaba una definición que lo mantuviera en su zona de confort, que validara sus distinciones y prejuicios. Así, formuló la pregunta que abriría las puertas a una de las lecciones más revolucionarias de Cristo: ¿y quién es mi prójimo? En esa pregunta residía toda la teología de la exclusión de su tiempo. El prójimo era el compatriota, el correligionario, el miembro de la misma tribu. Era una pregunta que buscaba trazar un límite para el amor, determinar quién era digno de compasión y quién podía ser ignorado. Ese experto en la ley, sin saberlo, le había dado a Jesús la oportunidad de derribar el muro que separaba a los hombres. Jesús entonces comenzó a tejer una historia, no con el lenguaje abstracto de un filósofo, sino con los vívidos matices de la realidad. Habló de un hombre que descendía por el peligroso y solitario camino que conducía de Jerusalén a Jericó, un camino conocido por sus ladrones. Este hombre fue robado, golpeado y dado por muerto, una vívida imagen de la vulnerabilidad humana. Y a propósito, un sacerdote descendía por ese mismo camino. Él, que representaba la santidad de Dios y servía en el templo, vio el cuerpo herido. El narrador celestial sabía lo que ocurría en su corazón, un frío cálculo entre la compasión y la ley ceremonial. Tocar un cuerpo ensangrentado, posiblemente muerto, lo volvería impuro, descalificándolo de sus deberes sagrados. Eligió la pureza ritual por encima de la misericordia, pasando de largo por el otro lado del camino, manteniendo intacto su servicio a Dios, pero quebrantando el mayor de sus mandamientos. Poco después pasó un levita, un hombre igualmente involucrado en el servicio del templo, conocedor de las Escrituras y los preceptos. La historia de Jesús profundiza en los detalles, un detalle que Lucas registraría fielmente. El levita no solo vio al hombre de lejos, se acercó, observó la gravedad de la situación y aún así tomó la decisión consciente de alejarse. Su fracaso fue aún más grave, ya que no fue un desvío instintivo, sino un rechazo deliberado tras una cuidadosa reflexión. Con estos dos ejemplos, Jesús exponía la falacia de la religiosidad externa. Mostró al intérprete de la ley y a todos los que lo escuchaban que el conocimiento de las Escrituras y la posición religiosa no garantizan un corazón recto. Al contrario, pueden convertirse en una justificación para la más profunda falta de amor. Entonces, Jesús introdujo en la historia el elemento que transformaría la lección en una ofensa para los oídos religiosos. Dijo que un samaritano en su viaje pasó por el mismo lugar. El narrador celestial vio el cambio en los rostros de la multitud al oír esa palabra, samaritano. Para un judío era sinónimo de hereje, enemigo, impuro, justo lo contrario de un prójimo. Sin embargo, las acciones del hombre fueron descritas con una riqueza de detalles que contrastaba marcadamente con la indiferencia de los religiosos. Al ver al hombre herido, no calculó los riesgos ni sopesó las consecuencias. El texto que Lucas elegiría dice que tuvo compasión. Fue una reacción visceral la que lo impulsó a actuar. Desmontó, curó las heridas con su propio aceite y vino, y sacrificó su tiempo y dinero para asegurar el cuidado de este extraño, un judío que probablemente lo despreciaría. Al final de la historia, Jesús no le dio al intérprete de la ley la respuesta que buscaba. En cambio, invirtió la pregunta:
desviando el enfoque del objeto de amor al agente del amor. Preguntó: ¿cuál de estos tres crees que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La trampa se activó y el intérprete de la ley se vio atrapado por la misma verdad que la historia revelaba. Ni siquiera se atrevió a pronunciar la odiada palabra samaritano, respondiendo únicamente el que tuvo misericordia de él. Con la orden final: ve y haz tú lo mismo, Jesús demolió la pregunta original. La cuestión no es definir quién es digno de nuestro amor, sino ser prójimo de todos los que Dios pone en nuestro camino, sin importar raza, religión o estatus. Lucas, con su capacidad para captar tanto el acontecimiento como el sentimiento que lo impregnaba, registró el contexto exacto que dio origen a la más hermosa de todas las parábolas. Jesús estaba de nuevo rodeado de publicanos y pecadores, ofreciéndoles la dignidad de su compañía y el pan de su mesa. A lo lejos, los fariseos y escribas observaban, y el sonido de sus críticas se extendió como veneno. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. No era una simple observación. Era una acusación, un veredicto de que Jesús era culpable por asociación. En respuesta a esta dureza de corazón, Jesús no ofreció un argumento teológico, sino que pintó un retrato del alma de Dios en tres partes, que culminaba con la historia de un padre y sus dos hijos, diseñado para silenciar a sus críticos al revelar lo que verdaderamente causa celebración en el cielo. La historia comenzaba con una afrenta que habría escandalizado a cualquier oyente de la época. El hijo menor, impulsado por una impaciencia egoísta, se acercó a su padre y le hizo una petición de crueldad insondable. «Padre, dame la parte de tus bienes que me corresponde». El narrador celestial sabía que estas palabras eran como cuchillos afilados en el corazón del padre. Pedir la herencia en vida equivalía a declarar públicamente su deseo de morir. Era un acto de repudio total, una ruptura del vínculo familiar, un rechazo de toda autoridad y amor paterno a cambio de la libertad de perseguir los propios deseos. El dolor de esa petición era la imagen perfecta del pecado de la humanidad. El deseo de disfrutar de los dones del Creador sin la presencia y la autoridad del Creador mismo. Tras recibir su herencia, el joven partió hacia una tierra lejana, un lugar que representaba no solo separación geográfica, sino también una profunda alienación espiritual. Allí, lejos de la mirada e influencia de su padre, malgastó todo lo que tenía en una vida de placeres vanos y desenfreno. Buscó la libertad, pero se vio esclavizado por sus propios apetitos, y cuando sus recursos se agotaron, la realidad del mundo que había elegido se reveló en su forma más cruel. La hambruna asoló la tierra y sus ocasionales amigos desaparecieron. La profundidad de su caída se selló cuando él, hijo de la alianza, se vio obligado a cuidar cerdos, los animales más impuros para un judío, ansiando en su agonía alimentarse de la vil comida que se les daba, pero ni siquiera se le permitió hacerlo. Fue allí, en lo más bajo de la existencia humana, entre la inmundicia y la desesperación, donde ocurrió el milagro. El texto que Lucas registraría con tanta precisión dice que el joven volvió en sí. No fue un simple pensamiento, sino un repentino despertar de su delirio. Un momento de lúcida agonía en el que el recuerdo del hogar paterno irrumpió en su mente. No recordó los lujos, sino la dignidad fundamental que su padre otorgaba incluso al más humilde de los sirvientes. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre?, pensó. En ese instante la bondad de su padre, que antes había despreciado, se convirtió en su única esperanza. Y con el corazón roto, ensayó la confesión que lo traería a casa, sin atreverse a pedir la restauración como hijo, sino solo la misericordia de ser aceptado como siervo.
Mientras el hijo arrepentido regresaba, repasando su discurso de miseria, el corazón del padre ya había recorrido un camino mucho más largo. La parábola de Jesús revela que, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Esta visión no fue casual, fue el resultado de una vigilia diaria, con los ojos escudriñando el horizonte con la esperanza de un regreso. Y al ver la silueta familiar, el padre no esperó con los brazos cruzados y la mirada crítica. Movido por una compasión desbordante, hizo algo impensable para un patriarca de su edad y estatus. Corrió, dejando a un lado toda dignidad, corrió al encuentro de su vergüenza, su hijo. Y antes de que el joven pudiera terminar su confesión, el padre lo cubrió de besos, silenciando su discurso de indignidad con un abrazo de aceptación incondicional, ordenando de inmediato los símbolos de la restauración completa, la túnica más fina, el anillo de autoridad y las sandalias que lo distinguían de un esclavo. Sin embargo, la parábola no terminó con el banquete. Lucas registró cuidadosamente la reacción del hijo mayor, que representaba la misma actitud de los fariseos murmuradores. Estaba en el campo, sirviendo fielmente, y al oír los sonidos de la celebración, su corazón no se llenó de alegría, sino de amarga y justa ira. Se negó a entrar, viendo la gracia de su padre no como amor, sino como una injusticia contra sus años de servicio impecable. En ese momento, Jesús reveló que había dos hijos perdidos, uno en una tierra lejana, en pecado y rebelión, y el otro en el campo, en obediencia y presunción, pero con el corazón igualmente lejos de su padre. La tierna súplica del padre al hijo mayor: «Hijo, siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo», fue una invitación a abandonar la lógica del mérito y entrar en el gozo de la gracia, el mismo gozo que el cielo siente por un pecador que se arrepiente. En los registros que Lucas recopiló, prestó especial atención no solo a lo que Jesús enseñaba, sino también a dónde y cómo lo enseñaba. Relata que, tras una noche entera de oración en un monte, donde eligió a los 12 que serían sus testigos, Jesús no permaneció en lo alto. El texto afirma específicamente que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Este detalle, para Lucas, era de suma importancia teológica. No se trataba de un Dios lejano, proclamando leyes desde una cima inaccesible como en el Sinaí, sino del Verbo hecho carne, que descendía al nivel del pueblo. Se situó en medio de la multitud de discípulos y de una vasta congregación de judíos y gentiles que acudieron no solo para escuchar, sino para ser sanados. Y antes de pronunciar una sola palabra de enseñanza, los sanó a todos, demostrando que el poder de su reino era para la restauración completa de la humanidad. Entonces, alzando la vista hacia sus discípulos, comenzó a tejer una nueva constitución, no para una nación terrenal, sino para el reino de los cielos, y sus primeras palabras fueron una bomba que demolió los cimientos de todos los valores humanos. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El narrador celestial sabía que no estaba idealizando la miseria material, sino declarando una verdad espiritual radical. El reino pertenece a quienes no tienen nada en que apoyarse en este mundo. Aquellos cuya pobreza los ha vaciado de toda autosuficiencia son los únicos cuyas manos están verdaderamente abiertas para recibir todo lo que Dios quiere darles. En una cultura que veía la riqueza como una bendición y el poder como la meta, Jesús declaró que la puerta a su reino era la dependencia total y completa del Padre. La lógica divina seguía fluyendo, trastocando toda expectativa. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Jesús no se refería a un hambre meramente física, ni a una tristeza pasajera.
sino al profundo anhelo de justicia del alma y al llanto que brota en un mundo destrozado por el pecado. Prometía un cambio cósmico, un futuro divino donde todo anhelo de justicia sería plenamente satisfecho y cada lágrima derramada de dolor o arrepentimiento se transformaría en gozo insaciable. Esta no era una promesa de escape, sino de redención. Aseguraba a sus oyentes que su sufrimiento no era el fin de la historia, sino la tierra fértil de la que brotaría la cosecha del contentamiento eterno de Dios. Y entonces, con igual autoridad, Jesús pronunció las palabras que Lucas se esforzaría tanto en preservar, palabras que sirvieron como el lado oscuro de las bienaventuranzas. ¡Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre! El narrador celestial sabía que el «ay» pronunciado por Cristo no era una maldición airada, sino el lamento de un médico ante un paciente que no reconoce su propia enfermedad. Quienes encontraban su seguridad, su propósito y su alegría en las riquezas y los placeres de este mundo, ya estaban recibiendo su recompensa. Sus corazones estaban tan llenos de cosas efímeras que se volvieron insensibles a su necesidad de Dios. Su tragedia no fue la riqueza, sino el falso consuelo que ésta les proporcionaba, anestesiándolos ante el hambre espiritual que los llevaría a la ruina. Tras sentar las bases de su reino, Jesús elevó el estándar de la ética a una altura inalcanzable para la fuerza humana. Amen a sus enemigos, ordenó. Hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Para la multitud reunida, cuyas vidas se regían por la ley del ojo por ojo y un profundo resentimiento hacia sus opresores, estas palabras resultaron desconcertantes. Cristo no llamaba a una tolerancia pasiva, sino a un amor activo y sacrificado, expresado en actos concretos de bondad. Exigía que sus seguidores actuaran contra todos sus instintos de autopreservación y represalia, no como una muestra de debilidad, sino como la máxima expresión del poder del reino de Dios, un poder que refleja el carácter del Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Jesús selló entonces su enseñanza con el principio que regiría la vida de sus discípulos. Expuso la insuficiencia de la moral común, que ama solo a quienes aman a cambio, una ética practicada incluso por pecadores. El modelo del reino era radicalmente diferente, pues no se basaba en la reciprocidad humana, sino en la iniciativa divina. El mandato final, que Lucas registraría como culminación de todo el sermón, era simple y demoledor en su profundidad. Sed, pues, misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Ya no se trataba de seguir una lista de reglas, sino de convertirse en un canal de la compasión de Dios para un mundo dolido. Era la ley de lo claro, una ley escrita no en tablas de piedra, sino en los corazones transformados de quienes habían sido alcanzados por la misericordia del Padre. Cuando finalmente llegó la hora señalada por Dios, Lucas, el médico, dirigió su atención a la profundidad del sufrimiento del Salvador, registrando detalles que revelaban no solo la brutalidad de los hombres, sino también la agonía del alma de Cristo. La narración lo llevó a Getsemaní, el huerto del lagar, un lugar que esa noche se convertiría en escenario de una abrumadora presión espiritual. Jesús, alejándose de sus discípulos soñolientos, se postró en el suelo, no solo en cuerpo sino en espíritu. Lo que enfrentó allí no fue el miedo al dolor físico, sino el horror cósmico de convertirse en el receptáculo de todo el pecado del mundo. El Hijo, quien desde la eternidad había vivido en perfecta comunión con el Padre, estaba a punto de beber la copa de la separación, la copa que contenía la justa ira de Dios contra la rebelión de la humanidad.
Fue en este punto que la observación clínica de Lucas se combinó con la revelación del Espíritu para registrar un detalle singular y aterrador. El texto dice que, estando en agonía, oraba con más fervor, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Para el médico, esto era un fenómeno de extremo estrés fisiológico, una manifestación de la angustia más profunda que un cuerpo humano podía soportar. Pero para el evangelista era la evidencia visible de la batalla invisible que se libraba. La presión sobre el alma del Cordero de Dios era tan intensa que rompió los vasos de su carne. Era el peso del pecado del mundo manifestándose físicamente, prueba de que su lucha en el huerto, librada en obediencia solitaria mientras sus amigos dormían, fue el verdadero comienzo de su sacrificio redentor. En el Gólgota, bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse a plena luz del día, la brutalidad de la cruz cumplió su propósito de infligir el máximo dolor y humillación. Sin embargo, mientras los clavos se clavaban en su carne y los insultos de la multitud lo azotaban, la mente de Cristo no se centraba en su propio tormento, sino en la misión redentora que lo había llevado allí. Lucas, el evangelista de la compasión, fue guiado a registrar la primera palabra pronunciada desde la cruz, una oración que desafiaba toda lógica humana. Mirando a sus verdugos, a los soldados que cumplían sus órdenes y a los líderes que se burlaban de su agonía, oró en voz alta: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En ese momento, el Cordero de Dios intercedía activamente por los mismos hombres que derramaron su sangre, cumpliendo su propia ley de amar a los enemigos y demostrando que el perdón, no la venganza, era el motor de su reino. Junto a él colgaban dos ladrones, representantes de una humanidad condenada. Mientras uno se unía al coro de burlas, el otro, en su último momento de lucidez, fue tocado por la gracia. Vio en el rey sufriente no a un criminal, sino a un soberano justo, e hizo la más humilde de las súplicas: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino». La respuesta de Jesús, registrada por Lucas, es la más pura síntesis del Evangelio. Sin exigir penitencia, rituales ni una vida de buenas obras, el Salvador le ofreció una promesa inmediata y gloriosa: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En ese momento, la cruz, instrumento de muerte, se convirtió en la puerta a la vida eterna, demostrando que la salvación no depende del mérito de toda una vida, sino de un solo instante de fe en el poder redentor de Cristo. Mientras la vida se desvanecía del cuerpo del Salvador, el cosmos mismo reaccionó con luto. Una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra, y en el corazón del templo de Jerusalén, el denso velo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo, no por manos humanas, sino por el poder de Dios. La barrera que el pecado había erigido entre Dios y la humanidad se deshacía para siempre en ese preciso instante. Entonces, con sus últimas fuerzas, Jesús exclamó con una voz no de derrota, sino de confianza filial y soberana, una cita del Salmo que Lucas registró por inspiración: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Dicho esto, expiró. No fue la muerte de una víctima pasiva, sino la entrega voluntaria de un hijo obediente que había completado su obra. Al pie de la cruz, la escena era de una fuerza abrumadora. Los fenómenos celestiales y, sobre todo, la forma en que Jesús afrontó la muerte no pasaron desapercibidos. El centurión romano, un hombre endurecido por la violencia y la ejecución que supervisó el acto, quedó profundamente conmocionado. Al observar todo lo sucedido, no pudo contener una confesión que resonara como el primer testimonio gentil de la justicia de Cristo. Dando gloria a Dios, declaró: «Verdaderamente este hombre era justo».
Para Lucas, al registrar este acontecimiento, era de suma importancia que una autoridad romana, un agente del imperio que lo condenó, diera fe pública de la inocencia de Jesús. Era la prueba definitiva de que el sacrificio en la cruz no era el castigo de un criminal, sino la ofrenda perfecta de los justos por los injustos. Al tercer día, el día que la profecía había fijado para la victoria, la oscuridad del viernes todavía colgaba como un manto sobre los corazones de los seguidores de Cristo. La esperanza había sido crucificada con él. Fue en este contexto de desolación que dos de sus discípulos, uno llamado Cleofás, dejaron Jerusalén. Su viaje de regreso a su pueblo, Emaús, fue un viaje de derrota, un escape de la ciudad que se había convertido en la tumba de sus sueños mesiánicos. Mientras caminaban, sus palabras se hacían eco de su confusión y dolor, tratando de dar sentido al torbellino de eventos que culminó en la muerte de su maestro. Los relatos de las mujeres de una tumba vacía les parecían solo el delirio del dolor, porque sus corazones estaban tan abrumados por lo que vieron en la cruz que no había lugar para la posibilidad de la resurrección. Mientras se sumergían en su melancólico debate, un desconocido se unió a ellos en el camino, caminando a su propio ritmo. Era Jesús mismo, vivo y glorificado. Pero Lucas, guiado por el Espíritu, registra que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Esta ceguera no era física, sino espiritual, forjada en el horno de la decepción. Esperaban un rey conquistador y recibieron a un siervo sufriente. Su visión del Mesías estaba tan ligada al modelo terrenal que no pudieron ver la gloria de la resurrección junto a ellos. La primera pregunta de Jesús, ¿qué son estos asuntos que discuten mientras caminan?, no surgió por desconocimiento, sino como una invitación compasiva a abrir sus corazones heridos y exponer toda su desesperanza a la única persona en el universo que podía sanarla. Tras escuchar el angustiado relato de los dos discípulos, Jesús les ofreció una reprimenda que en realidad fue un acto de sanación. «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas», exclamó. El narrador celestial sabía que no se trataba de la condena de un juez, sino del diagnóstico de un médico del alma. Su problema no era la falta de datos, sino la lentitud para conectar la promesa divina con la aparente tragedia que habían presenciado. Entonces, en ese polvoriento camino, comenzó el más extraordinario de todos los estudios bíblicos. Comenzando con Moisés y siguiendo con todos los profetas, el desconocido comenzó a desentrañar el hilo escarlata del sacrificio redentor que recorría todas las Escrituras, mostrándoles cuán necesario era que Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria. Mientras hablaba, se produjo en ellos una profunda transformación. La palabra, explicada por su propio autor, fue como un fuego que comenzó a derretir la escarcha de la incredulidad en sus corazones. Los acontecimientos de Jerusalén, antes vistos como un final catastrófico, comenzaron a reorganizarse en sus mentes como el glorioso cumplimiento del plan de Dios. La confusión dio paso a la coherencia y la desesperanza dio paso a una nueva y tímida llama de fe. Más tarde, describirían esta experiencia con una pregunta retórica que lo reveló todo. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Era el Espíritu de verdad, testificando en sus espíritus, reavivando sus almas con la esperanza de la resurrección, incluso antes de que sus ojos pudieran verla. Al llegar a Emaús, la oscuridad de la noche se acercaba, pero la luz que el extraño había encendido en sus corazones era tan brillante que no soportaban la idea de dejarlo ir. La invitación a «quédate con nosotros» era más que una cortesía, era el anhelo de un alma hambrienta de esa palabra vivificante. Y entró.
Sentado a la mesa con ellos, el invitado tomó el lugar del anfitrión. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo distribuyó. En ese gesto sencillo y sagrado, en el acto familiar que evocaba la última cena y su compasión por las multitudes, finalmente se les quitaron los velos, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La revelación fue completa no solo en la exposición de la palabra, sino en la intimidad de la comunión. Y en el mismo instante en que lo vieron, desapareció de su presencia, dejando atrás no la visión de su forma, sino la inquebrantable certeza de su resurrección. La tristeza y el cansancio que los habían atormentado durante todo el día se disiparon como la niebla bajo el sol matutino. Impulsados por una alegría y una urgencia que superaban cualquier agotamiento físico, se levantaron en esa misma hora y emprendieron el regreso a Jerusalén. El camino que una vez había sido una vía de escape se había convertido ahora en un camino de proclamación. No esperaron al amanecer, pues la luz del mundo había amanecido en sus corazones. Irrumpieron en la habitación donde estaban reunidos los 11 y los demás discípulos, aún asustados y encerrados, y se convirtieron en testigos, confirmando lo que otros ya habían comenzado a susurrar: el Señor ha resucitado verdaderamente. Así, Lucas registró cómo un encuentro personal con Cristo resucitado transforma la retirada en avance y el duelo en una misión para proclamar la victoria. La obra de Lucas no terminó con la tumba vacía ni con los encuentros con Cristo resucitado. Comprendió que la historia de la salvación no había llegado a su fin, sino a un nuevo y explosivo comienzo. En su segundo libro, relata cómo el Señor, antes de ascender al cielo, reunió a sus apóstoles y les encomendó una misión que redefiniría el mapa del mundo. «Serán mis testigos», ordenó, «en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Para ese pequeño grupo de hombres y mujeres que aún cargaban con las cicatrices del miedo y la duda, el mandato era humanamente imposible. Era un mandato para confrontar imperios y filosofías con solo la historia de un Mesías crucificado. Y mientras absorbían el peso de esa tarea, Él fue elevado a lo alto, desapareciendo en una nube, dejándolos con una promesa de poder. Al regresar a Jerusalén, los discípulos ya no estaban llenos de luto, sino de gran alegría y sagrada expectativa. Se reunieron en el aposento alto y allí, en el mismo lugar de la última cena, la iglesia esperaba su nacimiento. Lucas los describe perseverando unánimes en la oración. Esos 10 días no fueron un periodo de espera pasiva, sino de intensa preparación espiritual. Fue un tiempo para despojarse de ambiciones personales, rivalidades y temores, y para unirse en un solo corazón y alma, centrados únicamente en la promesa del Maestro. El Espíritu de Dios se cernía sobre ese lugar, forjando a pescadores, celotes y recaudadores de impuestos en un solo cuerpo, una vasija que se preparaba para recibir el poder de lo alto que los transformaría de seguidores atemorizados en testigos indomables. En el día de la fiesta de Pentecostés, mientras todos estaban reunidos, la promesa de Cristo se cumplió con una furia celestial. No fue una transición sutil, sino una invasión divina. Primero, un sonido vino del cielo, como un viento impetuoso y recio, que no solo sopló por la casa, sino que llenó cada habitación, cada espacio, como si el mismo aliento de Dios estuviera insuflando vida a su nueva creación. El narrador celestial supo que este era el mismo Ruach, el espíritu que había flotado sobre las aguas en el principio. Inmediatamente después vieron lo que parecían ser lenguas de fuego, que se dividieron y se posaron sobre las cabezas de cada uno de ellos.
La gloria de Dios, que anteriormente había habitado en un tabernáculo y un templo, ahora encontró su hogar individual en los corazones de cada creyente, purificándolos y marcándolos como su posesión sagrada. El resultado inmediato fue que todos, sin excepción, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Este no fue un sonido caótico, sino un milagro de comunicación. La multitud de judíos devotos que habían venido de todas las naciones para la fiesta escuchó con asombro mientras estos galileos proclamaban las maravillas de Dios en sus propias lenguas nativas, partos, medos, elamitas. Fue la reversión divina de la maldición de Babel. Donde la arrogancia humana había traído confusión y división, la humildad y la gracia de Dios trajeron claridad y unidad en torno al Evangelio. Y Pedro, el pescador que semanas antes había negado a Cristo por miedo, se puso de pie con una valentía diferente a la suya y predicó con poder, y la era de la iglesia había comenzado. La predicación de Pedro, ahora ungida con el fuego del Espíritu, penetró la conciencia de la multitud como una espada afilada. Las palabras que registra Lucas muestran que se sintieron profundamente conmovidos, lo que los llevó a exclamar: ¿qué haremos? Ese día, unas 3,000 almas respondieron al llamado al arrepentimiento y fueron bautizadas, naciendo a una nueva vida. Pero el milagro no se limitó a las conversiones individuales. Allí nació una nueva forma de vivir en comunidad, una familia unida no por lazos de sangre, sino por la sangre del Cordero. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración, compartiendo sus bienes con una generosidad que el mundo nunca había visto. El poder del Espíritu les dio no solo la valentía para testificar, sino también el amor para vivir con sacrificio los unos por los otros. Sin embargo, esta nueva y vibrante fe pronto atrajo la hostilidad de las mismas estructuras de poder que habían llevado a Cristo a la cruz. La persecución estalló, primero con arrestos y amenazas, luego con la lapidación de Esteban, el primer mártir. La intención de las autoridades era aterrorizar y dispersar a los creyentes, extinguiendo la llama antes de que se convirtiera en un incendio. Sin embargo, en la soberanía de Dios, el plan del enemigo se convirtió en el instrumento del propósito divino. Lucas registra que aquellos dispersados por la persecución no se escondieron en silencio. Iban por todas partes predicando la palabra. La fuerza destinada a contener el Evangelio en Jerusalén se convirtió en el catalizador que lo impulsó a Judea y Samaria, demostrando desde el principio que el reino de Dios avanza no a pesar de la oposición, sino a menudo a través de ella. La mano soberana de Dios, que había guiado la investigación de Lucas, lo tejió ahora en el entramado de la historia que narraba. Tras documentar el auge de la iglesia y la conversión milagrosa de Saulo de Tarso, el médico de Antioquía fue guiado divinamente a reunirse con el mismísimo apóstol de los gentiles. A partir de ese momento, la obra de Lucas cambió. Ya no era un simple historiador que recopilaba recuerdos del pasado. Se convirtió en testigo presencial, un participante activo en la vanguardia de la expansión del Evangelio. En su libro de los Hechos, la narrativa cambia sutilmente del ellos al nosotros, marcando el momento en que el humilde cronista se embarcó con Pablo, cambiando la seguridad de su investigación por la incertidumbre de los viajes misioneros, los naufragios, los motines y el encarcelamiento, todo por el avance del reino. El ministerio de 1900, Lucas, junto a Pablo, fue un testimonio de su silenciosa fidelidad. Mientras Pablo era el predicador, el pionero y el polemista, cuya voz resonaba en las sinagogas y en el Areópago, Lucas desempeñó un papel más discreto pero invaluable.
Como el médico amado, atendió las aflicciones físicas de Pablo, curando las heridas de los azotes y las enfermedades que padecía. Pero su cuidado iba más allá de la medicina. Era un ancla de lealtad, un compañero constante cuya presencia silenciosa y fiel le brindó fortaleza en los momentos de más profunda soledad y persecución. Comprendió que no todos están llamados a ser la voz que proclama desde la cima de la montaña. Algunos están llamados a ser las manos que sostienen al predicador, y en este servicio encuentran su plena vocación. La prueba más verdadera de esta lealtad no se manifestó en las cumbres del éxito misionero, sino en los oscuros valles del sufrimiento y el encarcelamiento. Cuando Pablo fue encarcelado, primero en Cesarea y luego enviado en el peligroso viaje a Roma, el riesgo de asociarse con él aumentó exponencialmente. Muchos de los que habían caminado previamente con el apóstol encontraron razones para desviarse. Sin embargo, Lucas permaneció. Durante su primer arresto domiciliario en Roma, fue el fiel médico quien le sirvió de vínculo con el mundo exterior, su secretario para las epístolas que continuarían instruyendo a las iglesias, y su amigo durante los largos días de confinamiento. Su fidelidad no se basó en el carisma del líder en libertad, sino que estuvo firmemente anclada en el siervo de Cristo encadenado. Años después, en la oscuridad de un calabozo romano, a la espera de su sentencia de muerte, Pablo escribiría su última carta a Timoteo. Sus palabras estaban teñidas del dolor del abandono. Menciona a Demas, quien lo había abandonado por amar este mundo, y a otros que lo habían abandonado. En medio de esta lista de deserciones, una frase breve y poderosa brilla como una luz solitaria, sirviendo como el mayor tributo a la lealtad de su amigo. Solo Lucas está conmigo. En esa declaración, el Espíritu Santo inmortalizó el carácter del amado médico. Cuando todos los demás se habían ido, cuando la causa parecía perdida y la muerte era inminente, fue el compañero silencioso y constante quien permaneció a su lado, demostrando que el servicio más profundo en el reino de Dios a menudo se mide no por la prominencia pública, sino por la perseverancia en el amor cuando el precio es más alto. Así, la vida del médico Lucas alcanzó su máximo esplendor. No fue un apóstol llamado directamente por Cristo, ni realizó milagros que conmocionaran ciudades. Su legado no quedó grabado en monumentos, sino en rollos de papiro, llenos de la historia que se dedicó a investigar y preservar. El hombre de ciencia que inició su camino en busca de la verdad basada en la evidencia, se transformó en el historiador del Espíritu Santo, cuya obra ordenada sentaría las bases de la fe de incontables generaciones. Nunca vio el rostro de Jesús en persona, pero gracias a su diligencia y fidelidad, pintó uno de los retratos más íntimos y compasivos del Salvador, demostrando que Dios se vale de la habilidad y la devoción de sus siervos para cumplir sus propósitos eternos, a menudo ocultos a los ojos del mundo. El libro de los Hechos, la segunda parte de su gran obra, termina de forma notablemente abierta. Pablo se encuentra en Roma, bajo arresto domiciliario, pero predicando el Evangelio sin impedimentos. Lucas, bajo la inspiración de Dios, no escribió un capítulo final, pues la historia que narró no estaba terminada. Fue un testimonio de que la acción del Espíritu Santo, a través de la Iglesia, no cesó con la muerte del último apóstol. La narrativa del reino de Dios continúa escribiéndose en cada siglo, en cada nación, a través de las vidas de hombres y mujeres comunes que, como Lucas, responden al llamado al servicio fiel. La historia de la salvación que él documentó con tanto esmero no es una reliquia del pasado, sino una realidad viva y palpitante, cuyo autor soberano aún invita a los siervos de hoy a tomar sus plumas y sus vidas para registrar sus obras.